3 excepciones. Y leí comentarios así como que, bueno, los migrantes venezolanos que huyeron de la crisis y tal, no sé qué, bueno, que ya escuchamos normalmente, lo que hicieron cuando se fueron a países de América Latina fue cambiarse de camarote en el Titanic. Obviamente es una visión bastante devastadora pensar que América Latina se va a hundir, pero como una simbología de lo que podría ocurrir. ¿Qué decirle a ese sector de la población que piensa que el triunfo de Lula da Silva en Brasil puede significar un retroceso y cómo podría defender ese punto? Los hechos son objetivos. Yo creo que recordar lo que te decía anteriormente, la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina de Naciones Unidas, expresa que esos 10 años de gobierno de presidentes que se parecen a sus pueblos, porque es la mejor denominación, fue el mejor momento sobre la igualdad. Se redujo a un altísimo nivel a la América Latina como una región de desigualdad, una región muy rica, pero con una brecha social muy amplia, se redujo ampliamente. Y creo que es uno de los aspectos que hay que señalar. El otro es que en el caso de Venezuela, si nos devuelven los recursos que nos han congelado, que nos han robado, que nos han sustraído, evidentemente la economía venezolana, que aún sin esos recursos ha reverdecido, como lo hemos visto, y como muchos migrantes han regresado justamente buscando la paz y la tranquilidad que no consiguieron esos lugares, inducidos, engañados. Evidentemente el triunfo de Lula va a permitir lo que hablábamos anteriormente, la cooperación mucho más estrecha, mucho más importante, con una visión distinta, porque tenemos como objetivo todos los gobiernos la igualdad, buscar la igualdad social que es tan imperiosa. El desafío de Lula es muy importante porque ahí sí hubo un retroceso masivo, el mundo entero no lo pueden ocultar y lo tienen que reconocer. Casi 40 millones de personas fueron incluidas en programas sociales en el ámbito alimentario, de vivienda, de educación, igual que en Venezuela. Que se pretenda desconocer eso es otra situación, pero la realidad es esa. Lula ganó luego de estar casi 2 años detenido, sin recursos, logró a punta de su liderazgo y del recuerdo de la población que supo que con él había tenido una vida distinta, logró lo que se logró ayer, que fue un gran desafío. Era difícil suponer, en contra de toda la maquinaria del Estado, como decía Lula, y creo que vamos a vivir tiempos extraordinarios. La migración venezolana, en el caso nuestro, está regresando, hay situaciones complejas, sigue el engaño contra ellos, brutalmente desasistidos, violentados. Te digo una cosa, son 4.400 venezolanos que han asesinado en Colombia, y unas cifras muy pequeñas, por fortuna, en otros lugares de la región. Ese es un hecho terrible, doloroso. ¿Y cómo ve el acercamiento con Colombia ahora, luego de este encuentro parlamentario reciente también? Bueno, eso va a permitir la relación después de tantos años. Fueron 200 años de desencuentro, prácticamente, luego de la separación de la Gran Colombia. Y luego 3 años con relaciones absolutamente rotas, sin posibilidades de que nuestros venezolanos pudieran acudir a un consulado, el consulado de Venezuela, a pedir apoyo, auxilio. Es una relación que se está desarrollando gradualmente, cuidadosamente, porque fueron 3 años cerrada la frontera. Creo que nos parece muy importante la opinión de Petro el presidente Petro cuando pide que la economía debe continuar, debe desarrollarse sobre el puente internacional, no sobre las trochas. Nos parece bien valiente esa declaración de Petro, porque Venezuela ha estado sola prácticamente defendiendo la frontera, pretendiendo tener una frontera de paz, porque justamente en las trochas es que se sustraen a nuestra gente. La trata de personas se desarrolla desde esas trochas. Claro. El intercambio ilegal se desarrolla sobre esas trochas. ¿No? Claro. Muchos vicios, pero Venezuela ha estado sola. Entonces nosotros aplaudimos que el presidente Petro exija a su gente cerrar, sí o sí. Que con eso se le va a acabar el negocio a algunos por ahí, ¿no? Por supuesto que debe suceder, de lado y lado, de lado y lado. Ahora, Venezuela, los funcionarios, el Estado venezolano prácticamente ha estado solo en defensa de la frontera
y tratando de mantener una frontera de paz. Diputada, hay comentarios de la audiencia. Antes de pasar a otros temas, voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, Erwins Andrades dice, la invitada habla de la utilización del aparato estatal en Brasil, pero jamás escuché que hablara de la utilización del aparato estatal venezolano. Un comentario parecido dice La Voz Futsal, feliz día, la diputada le asombra que Lula haya luchado contra el aparato gubernamental para elegirse. ¿Acaso aquí en Venezuela no pasa igual? Además, es claro y notorio. ¿Qué opina de este tipo de denuncias que también en Venezuela se han hecho en periodos electorales y bueno, y en otros que no son electorales también acerca de la utilización? Podemos decir que Lula estuvo detenido injustamente por un lawfare, una burla, detenido injustamente porque era el único que podía ganarle a Bolsonaro. Destituyeron a Dilma Rousseff de una manera brutal el Parlamento brasileño. En Venezuela no se ha detenido a nadie, muy por el contrario. Algunos detenidos políticos. Bueno, pero cuando yo te decía pues que Lula se queja de que hubo esos operativos en el momento para impedir que la gente llegara a votar, aquí nos han hecho cosas peores. Aquí han calentado la calle, han asesinado gente, las han quemado vivas solo por ser chavistas o para ser chavistas. ¿Ha habido ventajismo por parte del Estado venezolano, desde su opinión? No ha habido ventajismo. ¿En qué momento ha habido ventajismo? Porque, bueno, yo te digo que no. Evidentemente, estar en el ejercicio del poder coadyuva a mostrar las políticas públicas, pero la gente, si tú haces un mal gobierno, evidentemente la gente no va a salir a votar. De hecho, hay gobernadores nuestros que no han ganado. En Barinas no ganamos, porque evidentemente... Pero el aparataje que se movió para Barinas del gobierno nacional con recursos del Estado, vimos nosotros allí eso lo pone muy en ventaja, ¿no, diputada? No, pero no es así. Si hubiesen usado recursos públicos, hubiésemos ganado. Lo denunció el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, en una entrevista con nosotros, dijo que había 18 ministros en Barinas durante la campaña electoral. Nosotros y fuimos que regalaron como electrodomésticos, celulares, eso no es verdad. Nosotros se lo atribuyó al gobernador de Barinas, bueno, me lo dijo a mí evidentemente nosotros estuvimos ahí. Y a pesar de todo eso no ganaron. Todos los partidos, por eso. Eso justamente contradice lo que tú acabas de señalar en relación al uso de los recursos públicos, que nosotros entendemos que debe haber. Aunque haya un resultado favorable o no para el chavismo, no debe hacerse uso de recursos públicos. No debe hacerse, estoy de acuerdo contigo, no debe hacerse. Nosotros fuimos con nuestros recursos mínimos, estoy hablando del PPT, nosotros nos movimos para allá como partido. Mínimos del PSUV no se ven tan mínimos. No, nosotros somos de Patria para Todos, entiendo. Y nosotros acudimos a hacer nuestro esfuerzo justamente para tratar de que pudiéramos ganar en Barinas. Hicimos un esfuerzo y lo haríamos nuevamente. Eso es lo que corresponde. Ahora, el uso de los recursos públicos evidentemente no debe suceder. Claro. Y se debe denunciar en cada y se debe denunciar, no se debe hacer justamente porque ya la gestión pública incide, si es buena, para que haya una ganancia inmediata, como pasó con Chávez, ha pasado con el presidente Nicolás Maduro, y te digo, para el 2024 volverá a suceder. Bueno, y esperemos que en la campaña del 2024 no haya utilización de recursos públicos ni abuso de poder en ese caso, como corresponde, ¿no? Lo que hay que decir es que no debe haber ni eso, pero tampoco incidencia de los factores internacionales que pretenden desconocer a nuestras instituciones y particularmente la voluntad del pueblo venezolano que vota de otra manera. Otro comentario, Goro Zamora dice, buenos días, primera página, no podemos ser fanáticos y menos dogmáticos, no soy de derecha, nunca lo seré, pero ¿cómo explicar que Lula haya ganado con un margen tan pequeño a Bolsonaro? Creo que cada quien votó con conciencia. Es la decisión de los pueblos, ¿no? Claro, eso es justamente lo que decía Lula, nosotros tenemos que revisar, evitar esa política bolsonarista que es terrible, es trágica, desconoce a los grupos sociales, indígenas, negros, homosexuales, es decir, todo lo que es la diversidad social la desconoce Bolsonaro. Otros comentarios, Rosángel Mendoza dice, ¿por qué mejor no reflexionas en cuanto a las violaciones que hace este gobierno a la Constitución en su artículo 91? Se refiere al tema del salario mínimo. Por eso los trabajadores públicos seguimos luchando por la democracia y la libertad del país. ¿Qué opina el PPT acerca del salario mínimo en Venezuela? Creo que el presidente ha hecho un esfuerzo sobrehumano y no ha sido fácil, no se han logrado los objetivos, pero que ha hecho diversas modalidades para tratar de garantizar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano, porque la capacidad adquisitiva se logra de muchas formas. El salario
el tema, la política de la reinversión en proyectos que están desarrollando los emprendedores, está tratando de hacer milagros como hacen las familias que estiran el presupuesto para atender lo fundamental. Creo que el presidente no está contento, nosotros no estamos contentos ahora. Si nosotros tuviéramos bollantes, si nos permitieran que Venezuela pudiera vender sus exportaciones, sus productos, no solamente ya de petróleo, que por fortuna tenemos, que se ha hecho una inversión enorme justamente para garantizar, estabilizar la economía, pudiéramos hacer críticas contundentes porque hay una política pública, pero no es así. Se está haciendo, luchando contra tormentas justamente para garantizar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano. No estamos contentos, por supuesto que no. Se nos termina el tiempo, pero Leomar Bandes, en referencia a eso del uso de recursos públicos, dice: buenos días, acá usan un control social llamado CLAP, uso excesivo de los medios del Estado, uso del transporte público como los metrobús, entre otros que hemos visto, en referencia a lo que hablábamos del uso de recursos públicos en procesos electorales. Por Dios, pero ¿qué te puedo decir? Si el gobierno no hubiese, cuando escondieron todos los alimentos, impidieron que la gente comprara, la fulana historia de las últimas colas, hubiesen dicho, el gobierno no está garantizando el derecho a la alimentación, pero como fue muy inteligente, tomando en cuenta la sensibilidad social del gobierno de Chávez, como el del presidente Nicolás Maduro, y dijo que era necesario garantizar la alimentación. A a nadie se le pide. El plan de la patria, podemos revisarlo y hay una cantidad de familias como corresponde que son de oposición. Claro. ¿Y dónde está? ¿Qué se le pide cuando van a los CDI? ¿Qué se le pide ahorita? En esta tragedia que hemos tenido por el cambio climático en Tejerías, en varios estados ahora, no solamente en Aragua, no se le pide a nadie si son chavistas o no son chavistas. Claro. Entonces me parece una es una opinión pero irresponsable. Que cada uno saque su conclusión de nuestros Pero hay que ser ajustados a la realidad. Si no te gusta el gobierno, también tienes todo el derecho que no te guste, pero no tienes que deformar la realidad. Diputada, se nos terminó el tiempo. Nos hubiera gustado hablar, por ejemplo, de la Ley de Cooperación Internacional, que sabemos que está en avance en la Asamblea Nacional, y también hablar de la situación del partido Patria para Todos. El productor nos está diciendo que estamos fuera de tiempo, pero puede hacer una simplemente señalar muy rápidamente que el PPT ya cumplió con todo el mandato que tenía por la Sala Constitucional. Hicimos 188 asambleas municipales, 22 asambleas regionales, hicimos nuestra Asamblea Nacional del 30 de septiembre al 1 de octubre y ya se escogió toda la militancia, escogió a la Dirección Nacional. Fui ratificada, lo digo con mucha responsabilidad y honor, como secretaria general del PPT, y bueno, estamos listos ya para continuar trabajando por nuestro pueblo, para el 2024 y por hacer la revolución, que es lo que gracias por venir gracias a ti. Diputado, bueno, gracias. Bueno, termina la entrevista con la diputada Ilenia Medina, secretaria general ratificada, como dice, del partido Patria para Todos, y diputada